Actualmente, Jimmy Butler es de los mejores jugadores de la NBA, siendo 5 veces All-Star y liderando al Miami Heat a las finales en el 2020. Pero su camino para convertirse en una superestrella no fue nada fácil. En este video te cuento cómo Jimmy Butler pasó de estar sin hogar a sus 13 años a superestrella del básquetbol, una de las historias más increíbles de la NBA. Hola fanáticos del básquetbol, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3. Hoy les hablaré de Jimmy Butler, la actual superestrella del Miami Heat que tuvo uno de los trayectos más difíciles para llegar a la NBA en la historia. Les diré su triste infancia, los obstáculos que tuvo que superar y cómo una familia y un entrenador cambiaron su vida para siempre. Antes de empezar, ayúdame dándole like al video para que más gente vea los videos que subo cada semana aquí en Tiro de 3. Ahora sí, empecemos. En una palabra, la infancia de Jimmy Butler fue terrible. Nacido en Houston, Texas, el padre de Butler abandonó a la familia cuando él era un bebé. Luego, cuando tenía 13 años y vivía en Tomball, un suburbio de Houston, su madre lo echó de la casa. Como Butler lo recordó en una entrevista del 2011, ella le dijo: "No me gusta cómo te ves. Tienes que irte". No me puedo imaginar el dolor que Jimmy sintió cuando su madre le dijo eso, en especial teniendo apenas 13 años. Siendo rechazado por su propia madre, Butler tuvo que enfrentar esa cruel realidad, y eligió nunca ser víctima de sus circunstancias. Durante los últimos años de la secundaria y los primeros años de la preparatoria, Jimmy se la pasó durmiendo en docenas de sofás en las casas de amigos o compañeros de equipo. Sí, Butler pasó más de 4 años sin hogar, teniendo un techo sobre su cabeza gracias a gente que lo dejaba pasar unas noches en sus casas. Jimmy continuó saltando de una casa a otra durante la preparatoria hasta el verano anterior a su último año. En un campamento de verano, un estudiante de primer año, Jordan Leslie, retó a Jimmy a un concurso de triples, y él aceptó. Este encuentro cambió su vida por completo, ya que Jimmy y Jordan se hicieron mejores amigos y poco después, familia. Todo comenzó cuando Jordan le dijo a Jimmy que podía pasar la noche en su casa. Una noche se convirtió en un par de noches a semanas, semanas a meses, y el resto es historia. La madre de Jordan, Michelle Lambert, aceptó a Jimmy con los brazos abiertos. Ya había 7 niños en la familia, pero Michelle pudo darle a Jimmy el hogar que se merecía y que no había podido tener por más de 4 años. Jimmy no lo pudo creer. Fue aceptado no por jugar baloncesto, sino porque Michelle era muy cariñosa y recibió ese cariño que no tuvo por muchos años. Teniendo ahora un hogar estable, Butler se pudo enfocar al 100% en el básquetbol. No había sido reclutado por ninguna universidad, así que tenía que subir su juego a otro nivel, y lo hizo. En su último año de preparatoria promedió 19.9 puntos y 8.7 rebotes por partido, siendo nombrado el mejor jugador del equipo. A pesar de esta gran temporada, las ofertas de beca nunca llegaron, y sin ninguna otra opción tuvo que ir al colegio comunitario Tyler Junior College, donde tendría que superar todavía más obstáculos. Estaba jugando un buen nivel en Tyler Junior College, pero seguía sin recibir nada de reconocimiento de universidades de la NCAA, hasta que los dioses del básquetbol intervinieron. Al estar reclutando a otro jugador del equipo, el nuevo entrenador de la Universidad de Marquette, Buzz Williams, vio a un jugador que seguía entrenando cuando los demás se habían ido a casa. Ese jugador era Jimmy Butler. Williams pudo ver que Butler no era un excelente jugador, pero vio que tenía una tremenda ética de trabajo y una buena capacidad atlética. Semanas más tarde, Buzz Williams le dio una oferta de beca a Butler, la única que recibió ese año, y sin pensarlo 2 veces, la aceptó, cumpliendo su sueño de poder ir a la universidad y de obtener una licenciatura. Williams sabía que Butler era su mejor atleta, tenía más potencial del que creía y podría llevarlo a un nivel superior. Sin embargo, él le decía a Butler lo opuesto, que no podía hacer nada bien. Incluso, el primer año tuvo a Jimmy a punto de irse a casa, pero el personal de apoyo de Marquette convencieron de que no se fuera. Buzz le decía a Jimmy: "No eres muy bueno, no puedes defender a este tipo". Y eso fue lo que atrapó a Butler. Dijo que es por eso que lo amará hasta la muerte por el resto de su vida, porque él conocía los botones que presionar para ponerlo en marcha.
Cualquier cosa que el entrenador Buzz Williams quería, Butler lo hacía. Era muy fácil de entrenar, algo que es cada vez más difícil de encontrar en un jugador. Como de costumbre, Butler empezó su etapa en Marquette sin mucho reconocimiento, estando en la banca y promediando apenas 5.6 puntos por partido. Pudo rendirse después de esa temporada, pero en vez de eso se puso a trabajar para ser una figura en las siguientes temporadas. Y lo que Jimmy propone, Jimmy lo cumple. En sus últimas 2 temporadas logró promediar 15.2 puntos, 6.2 rebotes por partido, siendo nombrado de los mejores jugadores de la conferencia. Sabía que ser elegido en el draft de la NBA del 2011 no iba a ser nada fácil, y que tenía que dar una increíble actuación en las pruebas y prácticas para que eso sucediera. Fue al Portsmouth Invitational, un campamento de entrenamiento previo al draft, y lo dominó. Su equipo ganó todos los juegos y él ganó el MVP del torneo. Además, entrenó individualmente para 17 equipos, la mayor cantidad de cualquier jugador ese año, haciendo todo lo posible para alcanzar su meta. Meses más tarde, Jimmy Butler fue elegido con la selección número 30 del draft de la NBA por los Chicago Bulls, logrando lo que a sus 13 años parecía completamente imposible: llegar a la NBA. Al escuchar esta noticia, Butler lloró como nunca antes lo había hecho, viendo cómo el trabajo duro que había hecho durante gran cantidad de años y que a pesar de todos los obstáculos que la vida le dio, él pudo lograr su sueño. A pesar de llegar a la NBA, Butler ahora tenía que luchar para quedarse en la mejor liga del mundo. Otro enorme reto, ya que en su primer año apenas promedió 2.6 puntos por juego y en su segunda campaña solo 8.6. Después de estas 2 temporadas de poco éxito, había mucha incertidumbre sobre el futuro de Jimmy. Así que se puso a hacer lo que había hecho toda su vida: trabajar más duro que todos los demás. Mejoró su defensa, drible de balón, tiro de media distancia y tiro de 3 puntos. Y los resultados se notaron en el resto de su carrera. En la temporada 2014-2015, después de 3 temporadas de estragos, Butler logró promediar 20 puntos, 5.8 rebotes y 3.3 asistencias por partido, siendo nombrado All-Star por primera vez en su carrera y también ganando el premio al jugador de mayor progreso. De ahí en adelante, su carrera en la NBA ha sido fascinante. Nombrado 5 veces All-Star, una vez líder en robos, y lideró al Miami Heat a las finales de la NBA del 2020, una de las mayores sorpresas en la historia de la NBA. El trayecto de Jimmy Butler para llegar a la NBA es sin duda alguna de los más increíbles en la historia. No me puedo imaginar lo que sintió cuando fue rechazado por su propia madre a los 13 años, siendo echado de su casa, y cómo tuvo que buscar lugares donde quedarse por los siguientes 4 años. No solo esto, sino tener la resiliencia y determinación de seguir luchando para cumplir sus sueños, después de no recibir reconocimiento en la preparatoria, colegio comunitario, universidad y en la NBA. En todos estos lugares empezó desde el piso y subió a la cima, algo fuera de este mundo. Ahora en la NBA, Jimmy sigue luchando para seguir siendo el mejor jugador y persona posible. A pesar de que su madre lo corrió de su casa y el terrible impacto mental que tuvo en él, Jimmy no le guarda rencor, y ahora él y su madre están en buenos términos. El trayecto de Butler a la NBA muestra que cualquiera puede tener éxito siempre que estés dispuesto a trabajar y tener el talento. El camino de Butler no fue nada fácil, pero ha llegado a su destino, y al final, todo valió la pena. Fanáticos del básquetbol, espero les haya gustado el video de hoy, y si fue así dale like, le ayuda muchísimo al canal. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de suscribirte y de activar tus notificaciones para que no te pierdas los videos que subo cada semana de lo más interesante del básquet y la NBA. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.